Se estableció esta prestación económica para los cónyuges o compañeros permanentes entre sí que individualmente no alcanzan a consolidar las semanas mínimas requeridas para acceder a la prestación económica denominada pensión de vejez. Recordemos, son 1.300 semanas y en el caso de los hombres 62 años y en el caso de las mujeres 57 años. Son los requisitos hoy para la pensión de vejez. Hombres 1.300 semanas y bueno, a partir de la vigencia de la ley 2381 del 2024, que es el 16 de julio del 2025, ya las mujeres comienzan en una cuenta regresiva de las semanas. Es decir, para este año a las mujeres se le va a exigir 1.275 semanas. Y si se acoge a la ley 2381 del 2024, tiene la oportunidad también de reducir semanas por cada hijo que tenga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cónyuges o compañeros permanentes no tienen consolidadas esas semanas para acceder a la prestación económica de manera individual, tienen la posibilidad de sumar sus semanas y juntos acceder a esta prestación económica que se llama ley, pensión familiar y que está regulada en la ley 1580 del 2012. A esta prestación económica se puede acceder tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. ¿Qué se necesita? Bueno, en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, los requisitos son un poco más rigurosos que en el régimen de ahorro individual. En el régimen de prima media se requiere que los cónyuges acrediten una convivencia mínima de 5 años antes de cumplir cualquiera de los 55 años de edad. O sea, que a los 55 años de edad ellos puedan acreditar una convivencia con su compañero permanente o su cónyuge mínimo de 5 años. ¿Qué se necesita? Que individualmente cumplan el 25% del total de las semanas requeridas para el Sistema General de Pensiones al momento en que cumplieron 45 años. ¿Cuántas son esas semanas? Pues si a los hombres se les pide, bueno, vamos a hablar en términos generales, 1.300 semanas, que son lo que se piden hoy, por el 25%, quiere decir que a la edad de 45 años ellos deben acreditar 325 semanas cotizadas para poder acceder a esta prestación económica. O sea, deben sumar todos los requisitos, ¿no? Otro de los requisitos es que ambos pertenezcan al nivel 1 o 2 del SISBEL. Y otro de los requisitos es que ambos estén afiliados al mismo régimen, es decir, o están en régimen de prima media, el administrado por Colpensiones, o están en el régimen de ahorro individual, ¿sí? En este régimen de prima media es el que le he hablado de los requisitos para acceder a esta pensión familiar. ¿Qué tienen que hacer? Pues que entre los dos junten 1.300 semanas para poder acceder a esta prestación económica. ¿A cuánto va a equivaler esta prestación económica? Ojo, muy importante que lo sepan, un salario mínimo, no puede ser superior a un salario mínimo indistintamente que los cónyuges o compañeros permanentes de manera individual hayan cotizado sobre salarios más altos, ¿sí? Muy importante que lo sepan porque a la hora de acceder a esta prestación económica y les va a llegar un salario mínimo para los dos, van a decir, venga, pero ¿por qué si yo cotizaba sobre 4 salarios mínimos? Eso aplica para la pensión individual, no para la pensión familiar. En la pensión familiar la norma es muy clara y dice que no puede ser superior a un salario mínimo legal vigente. ¿Qué otra cosa importante que sepan? En caso de que estén ustedes en regímenes diferentes, es decir, el uno esté afiliado al régimen de ahorro individual y el otro al régimen de prima media, entonces el que tenga menor número de semanas se traslada al régimen donde esté el que tenga mayor número de semanas. ¿A nombre de quién va a quedar esta prestación económica? Esta prestación económica va a quedar a nombre del cónyuge o compañero permanente que tenga más semanas. Sin embargo, ambos son beneficiarios. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta prestación económica en el régimen de ahorro individual? Es decir, el administrado por los fondos privados de pensiones. Entonces, lo primero, en el régimen de ahorro individual, que sumado, aquí ya como en el régimen de ahorro individual lo que manejamos es saldos acumulados o aquí uno se pensiona no por semanas, sino por saldo acumulado, que se alcance a acumular el capital mínimo necesario para poder acceder cuando menos a una pensión mínima. Entonces, para la pensión familiar aplica exactamente lo mismo. Deben juntos sumar los saldos en la cuenta individual. Ambos saldos deben de sumar como mínimo el capital necesario para acceder a la prestación económica de un salario mínimo legal vigente. ¿Qué pasa si no acumulan esos saldos? ¿Me aplica la garantía de la pensión mínima? Claro que sí. En ese sentido, pues tienen que acreditar que sumadas sus semanas, como mínimo, tienen 1.150 semanas cotizadas
al sistema de seguridad social en pensiones para poder acceder a la pensión familiar en el régimen de ahorro individual. Entonces, como pueden darse cuenta, los requisitos del régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, son un poco más, ¿cómo se diría? Un poco más difíciles de cumplir que los del régimen de ahorro individual. Acá en régimen de ahorro individual o acumulas el saldo o si no accedes por la garantía de la pensión mínima y simplemente acreditan entre los dos 1.150 semanas. Mientras en el régimen de ahorro individual, pues además además de acreditar más semanas, que serían 1.300, pues además tienes que estar en SISBEN en nivel 1 y 2 y tienes que tener un número de semanas determinadas pues al momento en que cumplieron 45 años, etcétera, etcétera. Entonces es un poco más gravosos esos requisitos. ¿Qué más les cuento acerca de esta modalidad de pensión? Bueno, decirles que existe la posibilidad cuando individualmente no cumplimos ese requisito para acceder a la pensión de vejez. Podemos sumarlas y así garantizar una vejez un poco más digna para los cónyuges o los compañeros permanentes. ¿Qué pasa si se divorcian, si se separan, si uno de los dos fallece? Bueno, más adelantico les voy a contar. Ahorita les voy a decir más bien unos cambios muy importantes que introduce la ley 2381 del 2024, es decir, la reforma pensional frente a esta modalidad de pensión, y es el hecho de que establece como un régimen de transición. Y en este sentido, me parece a mí, aunque la ley es ambigua, bueno, yo no sé si ya les he contado que esta ley está demandada por inconstitucional en algunos aspectos, en muchos aspectos diría yo, porque si bien es cierto, trae beneficios para un grupo o una población específica, pues se lleva al traste los derechos, pienso yo, de otro grupo poblacional. Entonces, ahí estamos como a la espera de qué va a pasar con la ley. Por ahora es la ley que está vigente, es lo que hay y comienza su vigencia el 16 de julio del 2024. Entonces, mientras la ley esté vigente, pues eso es lo que tenemos. Y en este sentido, esta ley nos trae como una especie de régimen de transición para la modalidad de la pensión familiar. ¿En qué consiste eso? Pues que ahora prácticamente nos va a obligar a las personas que están bajo estas condiciones a que a la vigencia de la ley 2381 del 2024 consoliden juntos mínimo 1.000 semanas para poder respetársele ese beneficio de esa pensión familiar. Es decir, si ustedes cónyuges o compañeros permanentes, al 16 de julio del 2025, que es la fecha en que arranca la vigencia de la norma, tienen sumado sus semanas, como mínimo 1.000 semanas, pues van a poder acceder a la modalidad denominada pensión familiar que establece la ley 1580 del 2012. Si no tienen mínimo 1.000 semanas, pues al parecer esta ley 2381 del 2024 se lleva al traste la pensión familiar. Sin embargo, yo pensaría que es un tema ahí que debe discutirse en su momento cuando corresponda ante la jurisdicción ordinaria laboral, porque creo que allí hay como una ambigüedad en la norma, y cuando la norma es ambigua, pues debe resolverse todo en favor del trabajador en virtud del principio de favorabilidad que establece el derecho laboral. ¿Qué más les cuento de cambios que nos haya traído esta norma? A ver, me acuerdo. Bueno, una cosa que me parece importante y me parece gravísima también es, imagínense que la norma 2381 del 2024 dice que la pensión familiar es incompatible con cualquier otra prestación económica del régimen de pensiones, lo cual me parece un absurdo, porque si los compañeros permanentes o cónyuges, ¿qué puede pasar? Les fallece un hijo y deja causada una pensión de sobrevivientes, no van a poder acceder a la pensión de sobrevivientes de su hijo por esa incompatibilidad pensional que está estableciendo la ley 2381 del 2024. Eso sería violatorio de derechos de raigambre constitucional, pienso yo, porque no tiene, la verdad, asidero jurídico, y yo pienso que será un tema que tendrá que ser discutido en tribunales, porque de verdad que no es un cambio normativo para nada favorable. O por ejemplo, si los cónyuges se separan o los compañeros permanentes se separan y vuelven y rehacen su vida, se casan con otra persona, se van en unión libre con otra persona y esa otra persona fallece, no va a poder, por el hecho de disfrutar o tener esa cuota parte de esa pensión familiar, no va a poder
acceder a una pensión de sobrevivientes de su nuevo compañero o de su nuevo cónyuge, no le veo sentido. Yo creo que eso es un tema que tendrá bastante debate ante tribunales, porque no puede ser así, pero así lo está estableciendo la norma, así se entiende, y aunque les digo también es un poco ambigua, pero precisamente la ambigüedad da para discusión para largo y para rato. ¿Qué más les cuento de la pensión familiar? Lo que ya les había dicho, es una pensión que no puede superar el salario mínimo legal vigente, indistintamente de que ustedes hayan cotizado sobre salarios más altos. Por el hecho de sumar semanas, ya pierden esa posibilidad de que la pensión se liquide bajo el ingreso base de cotización que han tenido en los últimos 10 años o en toda la vida laboral. Por el solo hecho de sumar semanas, ya pierden como ese beneficio. Entonces, vean ustedes que es una prestación económica que a la hora de pensar en reclamarla, pues podría ser beneficiosa y no. Porque si yo, por ejemplo, tengo 1000 semanas y me faltan 6 años para cotizar y para completar mis semanas, y yo he cotizado sobre salarios altos, pues yo no voy a ir a sumar semanas con mi compañero permanente que tiene 325, las mínimas. Cuando me quedaría, sería mucho más beneficioso para mí o para nosotros como familia acceder a la pensión de vejez y que me la liquiden sobre los salarios que yo he ganado, a que me vayan a ir a dar un salario mínimo por sumar las semanas con mi compañero permanente. Entonces, a la hora de escoger esta modalidad, sí les recomiendo, por ejemplo, sobre todo si han sido personas que cotizan sobre salarios altos, que pidan asesoría de un abogado experto en estos temas, para que se pueda mirar la conveniencia de si le conviene, valga la redundancia, o no, ¿sí? No vayan a ir a embarrarla pidiendo una pensión cuando cotizando 4, 5, 6 años más pueden acceder a una muy buena mesada pensional. ¿Qué otra cosa les cuento? ¿Qué pasa si los cónyuges o compañeros se separan o se divorcian? Pues simplemente se disuelve la figura de pensión familiar, ya no se va a llamar pensión familiar, pero cada uno va a seguir recibiendo su beneficio del 50% que le corresponde. ¿Qué otra cosa? Creo que ya se los dije, la pensión familiar va a salir a nombre de quien tenga mayor número de semanas. Si mi esposo y yo reclamamos pensión familiar, yo tengo 1000 semanas y él tiene 300, la pensión, voy a ser la titular de la pensión. Pero en el evento que nos lleguemos a separar, 50% de la pensión para él, así él tuviera 300 semanas, 50% de la pensión para mí. No tiene nada que ver cuál de los dos aporta mayor número de semanas para efectos de que cada uno continúe disfrutando de su 50% en caso de una separación o un divorcio. ¿Qué más les cuento? En caso de que alguno de los dos fallezca, pues no existe o no existiría allí la figura de la pensión de sobrevivientes, sino que simplemente el 50% de la mesada que venía disfrutando el cónyuge o compañero permanente que fallece acrecenta la mesada pensional del otro. ¿Qué más les cuento? A ver qué hay por acá, que no se me vaya a pasar. Bueno, los cambios de la ley ya se los dije. En caso de divorcio ya se los dije. Auxilio funerario, aquí también se tiene derecho al auxilio funerario. Cualquier persona que compruebe sufragar los gastos de uno de los cónyuges o compañeros permanentes que hayan fallecido tiene derecho a recibir un 50% de la prestación económica. Yo creo que hasta allí queda como explicado el tema de la pensión familiar. Si tú deseas estar enterado sobre este tema y otros relacionados, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.